un verdadero privilegio para mí poder estar con ustedes en este día. Reciban nuestros saludos y cariño de nuestros hermanos en Honduras, que siempre pensamos en Antorcha y también oramos por ustedes y les amamos grandemente. Una parte de mis hermanos está aquí con nosotros ahora también y mi familia también me acompaña y estamos agradecidos con el Señor de poder estar acá y de compartir este tiempo con ustedes. Es definitivamente una hora bien difícil, ¿verdad? Venimos de comer y estamos un poco desganados, pero quiere el Señor, mis hermanos, hablarnos en esta tarde acerca de la importancia de este ministerio profético del Señor Jesucristo. Este tema es muy importante, hermanos, porque nos ayuda a entender no solo la trascendencia de Jesús como profeta, sino también la trascendencia del ministerio profético en sí, su verdadera función en el desarrollo del plan de redención de Dios para la humanidad y la importancia de que Cristo es la cúspide del ministerio profético para su pueblo. Si entendemos esto, hermanos, entenderemos las inconsistencias que hay en todos aquellos que se hacen llamar profetas en la actualidad y que dicen hablar de parte de Dios, y cómo eso colisiona no solo con lo que dice la Escritura acerca de los dones proféticos, sino con el sentido y la armonía de toda la narración bíblica. El inevitable desenlace de estudiar este importante ministerio y comparar lo que existe hoy en día en las iglesias carismáticas es que sus prácticas no solo son incongruentes con lo que dice la Escritura que debería de ser el ministerio profético, sino también es totalmente innecesario. Así que con la ayuda de Dios, mis hermanos, quiero llevarlos en esta tarde por un recorrido en la Escritura a través de la historia de la redención para entender el ministerio profético. ¿De dónde nace? ¿Cuál es la función de este ministerio? Luego vamos a ver la definición escritural del ministerio para posteriormente escudriñar sobre las admoniciones que Dios le hace a su pueblo para que puedan aprender en primera instancia lo que no es un ministerio profético y sepan distinguirlo, no dejándose llevar por la costumbre de los pueblos paganos a sus alrededores y contrastándolo con el rol verdadero de los profetas en medio del pueblo de Dios para que podamos entender la aplicación de la definición que estamos estudiando y finalmente llegaremos al plato principal, a la cereza del pastel, Cristo como profeta. ¿Por qué es importante que conozcamos a Jesús como profeta? ¿Y qué implicaciones tiene ese conocimiento para nuestras vidas y para nuestras iglesias? Así que miremos en primera instancia el origen del ministerio profético. La Biblia nos enseña que Dios creó al hombre con un propósito. Nuestro catecismo bautista nos dice que ese propósito es para que podamos glorificar a Dios y disfrutar de Él por toda la eternidad. Pero más allá de ese objetivo general, Dios creó al hombre y le dio objetivos específicos para desarrollar dentro del huerto. En Génesis 2, del 15 al 17, leemos: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que el hombre tenía que guardar del huerto, el hombre tenía que labrar ese huerto, y en tercera instancia el hombre tenía que comunicar a la creación la voluntad de Dios, recordándole las instrucciones que Dios había dado para ese huerto, que eran no comer del árbol prohibido. Y estas tres funciones corresponden a los oficios de rey, sacerdote y profeta, respectivamente. Como rey, el hombre era guarda del reino que le había sido entregado para poder administrarlo. Como sacerdote, trabajaba por él para verlo crecer en la manera correcta. Esto es, para cumplir con el propósito por el cual Dios lo había hecho. Y es para la gloria de Dios. Y como profeta, el hombre se encargaba de recordar a los demás las palabras del pacto de Jehová con su creación, el pacto de obras.
Así que el hombre vivía en un estado de comunión total con Dios. Eso le hacía tener una relación cercana y personal con él. Dios llegaba de visita al huerto y hablaba cara a cara con Adán y le comunicaba sus planes, le comunicaba su voluntad, le comunicaba sus mandatos. Lamentablemente leemos nosotros que en Génesis 3 el hombre desobedece aquel mandato que se le había dado y cae de ese estado de gracia. A partir de ese momento, el pecado entra en su vida y el hombre pierde la comunión con Dios. El hombre entonces es expulsado del huerto y las cosas nunca más vuelven a ser igual. Pero antes de expulsarlo, Dios le promete que le daría una simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y esta es una promesa que es expresada en forma de parábola. Una parábola es una ilustración usando algo terrenal para describir una realidad espiritual. Su propósito es darle al hombre una promesa de esperanza para que tenga algo a que aferrarse y que pueda tener fe de que Dios tiene un plan para su redención. Y a pesar de que Dios está en todo lugar y habla de muchas maneras, el hombre no puede verlo ni escucharlo claramente. Y aunque pudiera escucharlo, no entiende lo que Dios está diciendo, porque por causa de su pecado está ciego, sordo y es incapaz de entender la voluntad de Dios. Por consiguiente, todos los hombres que vienen a nacer después de Adán por generación ordinaria, nacen en este estado de corrupción. Así que Dios, por medio de su gracia soberana, llama desde la eternidad a hombres santos, separados del mundo de todas las épocas, para ir revelando progresivamente a su remanente el desarrollo de aquel plan de redención. Y así es como vemos a hombres como Job, Abraham y Moisés, que son apartados de sus pueblos, de sus familias paganas, para ser instrumentos utilizados por Dios para comunicar su voluntad a su pueblo. Vemos en Job que era un hombre en quien se manifiestan estos tres oficios también. Ya los otros predicadores han hablado de ellos. Pero al principio del libro de Job nosotros vemos que era un hombre pudiente que gobernaba su casa con piedad y devoción. Esta es la faceta de rey. Como sacerdote, él ofrecía sacrificios para guardar a sus hijos del pecado, desde antes que siquiera se estableciera el sistema de sacrificios. Y recordaba, como profeta, recordaba la voluntad de Jehová a su familia. Luego tenemos a Abraham, que Abraham también es un hombre que tiene estos tres oficios. Primeramente, Génesis 14:12, leemos que cuando su sobrino Lot se establece en Sodoma, es llevado cautivo junto con sus pastores por el rey de Babilonia, Kedorlaomer, y otros tres reyes que conformaban una alianza ahí para traer destrucción sobre ese pueblo. Entonces, cuando Abraham se da cuenta, se dirige como un rey a la batalla a liberar a su sobrino Lot y a sus pastores, y derrota a Kedorlaomer, liberando a su sobrino y a sus pastores. Luego Abraham viaja a Gerar, y por temor a que lo mataran a causa de la hermosura de su esposa, él dice que su esposa es su hermana. Y el rey Abimelech se la pide para ser su mujer. Y esa noche el Señor le revela al rey que Abraham es un profeta. Génesis 27. El Señor le revela a Abimelech que Abraham es un profeta. Así que le devuelve a su mujer y le pide que orara por él. En este pasaje de Génesis 20, mis hermanos, es la primera vez que aparece la palabra profeta en la Biblia. Y en hebreo esta palabra es la palabra nabi. Y significa alguien que habla de parte de Dios, alguien que expresa la voluntad de Dios. Es también Abraham sacerdote porque él es el representante federal para la humanidad del pacto de gracia, cuando Dios le revela que por su descendencia vendría aquella simiente que se le había prometido a la mujer. Luego vemos que durante el tiempo de la esclavitud del pueblo de Dios en Egipto,
Dios llama a Moisés, un hombre que gobierna sobre el pueblo y lo libera por mano de Jehová de la opresión del faraón, y es también intermediario entre Dios y la humanidad del pacto de gracia en la revelación de que la simiente saldría de la nación de Israel. De él también dice la Escritura en Deuteronomios 34:10. Nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Entonces reconoce la Escritura también el ministerio profético en Moisés. Como profeta, Moisés proclama al pueblo la ley dada por Dios en el monte Sinaí. Y es en el tiempo de Moisés que Dios empieza a revelar a Israel con una mayor claridad lo que es este ministerio profético, la necesidad de que exista este ministerio profético para poder escuchar y entender la voluntad de Dios ante la dureza de los corazones del pueblo por su pecado. También revela su utilidad futura en el desarrollo de la historia redentiva y el cumplimiento escatológico por medio de este ministerio para la revelación final de lo que sería, de quién sería la simiente prometida a la mujer en Génesis. Así que el Señor comienza enseñando estas cosas a Israel a partir de las advertencias de lo que no es un ministerio profético. Y esto se vuelve necesario porque ahora la humanidad, que no puede escuchar claramente la voz de Dios ni conocer su voluntad a causa del pecado que mora en sus corazones, se han inventado cualquier forma de decir Dios me habla. Y como Dios no habla de esa manera, pues entonces se han inventado sus propios dioses que sí les hablan a su propio antojo. Miremos entonces lo que no es el ministerio profético. Deuteronomio 18, del 9 al 14, dice de la siguiente manera. Cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Dios prohíbe específicamente al pueblo de Israel estas prácticas que eran el día a día de las naciones paganas, el pasar sus hijos por el fuego de Moloc, pero adicional a eso, prohíbe cualquier degeneración del ministerio profético. Y él menciona ahí cuáles son esas perversiones que practican estas naciones paganas. Dice sortílego, este es el que echa suertes para saber si le va a ir bien en un asunto. Hechicero, esos que hacen amarres para que otros hagan lo que ellos quieren. Encantador, alguien que torciendo la verdad para manipular o embobar a las personas. Gálatas 3:1 habla acerca de ese tipo de encantadores también cuando les dice, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Habían también estos fascinadores o estos encantadores en el tiempo de los Gálatas. Los adivinos son aquellos que intentan predecir el futuro. Los magos, alguien que usa elementos naturales para hacer brujería. Y cuando vemos todo esto, que el Señor prohíbe, al margen de este ministerio profético, porque más adelante en el verso 15 sí comienza a definir lo que es el ministerio profético. Pero todas estas prácticas que nosotros vemos aquí, que hacían los pueblos paganos, se parecen mucho, mis hermanos. Se parecen mucho a las prácticas de las iglesias carismáticas y neopentecostales, que incorporan estas formas bajo el nombre de ministerio profético sobrenatural y muchas otras cosas que hacen llamar.
Y tenemos, por ejemplo, sortílegos, diciéndole a la gente, te va a ir bien si haces esto o si haces aquello. Tenemos hechiceros, haciendo amarres, decretando, ligando, desatando, destrabando, todo lo que ustedes quieran llamarle. Tenemos encantadores, presentando doctrinas de hombre con grandilocuencia y convenciendo a muchos con sensacionalismo de los últimos días, de que Israel es el reloj profético y de que las señales y esto y el otro. Cosa que es mentira, el reloj profético no es Israel, es el Señor Jesucristo, porque el fin de las cosas van a ser cuando el Señor vuelve en su segunda venida. Pero tenemos esos encantadores que hablan con palabras rimbombantes y tratan de convencer a todos con su elocuencia. Los adivinos diciéndole lo que va a pasar y nunca pasa, o a veces le pegan y a veces no. Los magos, que son brujos modernos, que andan ungiendo con aceite, con vino, que amárrese una cuerda roja, que échese un botellón de agua encima, que tenga el pañuelo, que con la sombra, que con la escoba ungida y con todas las cosas que se inventan. Y usted no me dejará mentir, esas son cosas que nosotros vemos en nuestros contextos, que son típicas en las iglesias neopentecostales, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador. Todos hemos visto esas cosas. Costa Rica, todas nuestras naciones. El Señor prohíbe estas prácticas porque no tienen absolutamente nada que ver con la finalidad del ministerio profético. Estas prácticas ocultistas paganas tienen que ver con hacer mi voluntad, con lo que yo quiero que pase, lo que yo quiero saber y lo que yo quiero que la otra gente haga para mí. Cuando en realidad el ministerio profético tiene que ver en toda la Escritura, tiene que ver con dar a conocer la voluntad de Dios al margen de su pacto en relación con aquella promesa de la simiente hecha a la mujer en Génesis. Y utiliza siempre ese lenguaje pactual para recordarle a la gente las promesas, las sanciones del pacto y hacerlos venir a Dios, hacerlos confiar en Dios y hacerlos esperar en su promesa. Así que en los versículos siguientes, Dios revela la plenitud de este ministerio. Miremos entonces lo que sí es el ministerio profético. Siempre ahí en Deuteronomio 18, versos del 15 al 22. Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo te mandare, lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Entonces, en primera instancia, aquí Dios promete que va a enviar a un profeta como Moisés, un profeta que pueda mediar entre Dios y el pueblo para que el pueblo no muera a causa de la santidad de Jehová. Al mismo tiempo, habla del oficio profético en general que vendría a proliferar con una mayor intensidad a partir del tiempo de los reyes de Israel. Y cómo habrían también de venir falsos profetas como Balaam y la manera en cómo reconocer los verdaderos de entre los falsos. Así que la historia avanza, mis hermanos, con esa expectativa del profeta que habría de venir. Pero mientras Dios revela quién es ese gran profeta,
comienza a levantar hombres consagrados a él para tareas específicas. Así que vemos, por ejemplo, en Josué. Dios habla directamente a Josué, revelando los pecados del pueblo, como en el caso de Acán, que toma botín de artefactos, anatemas de Jericó. Y luego en el tiempo de los jueces, Dios envía profetas para advertir al pueblo que se están alejando de Jehová. Más adelante en la historia llegamos a Samuel. Samuel es una figura transicional entre los jueces y entre los reyes de Israel. Y Samuel es llamado para purificar el sacerdocio de Israel por los pecados de Elí. Usted se recuerda, los hijos de Elí estaban fornicando en las puertas del templo. Y después de fornicar iban a ofrecer sacrificios ante Jehová como que si nada hubiera pasado. Y lo peor es que Elí, el sumo sacerdote, no hacía nada para estorbarlos. Así que el Señor trae juicio sobre su casa y lo anuncia por boca de aquel joven profeta Samuel. Más adelante en su ministerio, Samuel es llamado para ungir a Saúl como rey, porque el pueblo pide un rey como las demás naciones. Y posteriormente, Samuel tiene que disciplinar a Saúl por su desobediencia al no matar a los amalecitas como el Señor se lo había pedido. Luego unge a David como el sucesor de Saúl, y pese a los altibajos, a los aciertos y a los desaciertos de David, Dios en su gracia decide hacer a David el representante del pacto de gracia. Esta vez bajo la revelación de que de su descendencia iba a venir la simiente prometida de la mujer en Génesis 3. Así que llegamos al tiempo de los reyes. Y durante el tiempo de los reyes, Dios eleva un poco más el oficio de los profetas para sujetar a los reyes a la obediencia de la palabra del Señor. Vemos, por ejemplo, al profeta Natán. El profeta Natán amonesta a David por su pecado de adulterio con Betsabé, mujer de Urías el Eteo, un siervo del ejército de David. El papel significativo de los profetas vendría con el surgimiento de tres cosas. En primer lugar, unas organizaciones que se llamaban escuelas de profetas. En segundo lugar, el ministerio de Elías y Eliseo. Y en tercer lugar, el legado de los profetas escritores. Ahora, poco se sabe, hermanos, acerca de la escuela de profetas. En 1 Samuel 10, del 10 al 13, dice que había un grupo de profetas que se reunió con Saúl y el Espíritu de Dios descendió sobre él y Saúl profetizó en medio de ellos. Y la gente estaba admirada de ver a Saúl profetizando entre los profetas. Así que no se proporciona más información acerca del origen de este grupo, pero más tarde en la vida de Saúl, en un incidente similar, se menciona una compañía de profetas que era liderada por Samuel. Leemos acerca de eso en 1 Samuel 19, del 20 al 24. Y seguramente Samuel estaría involucrado en organizar esta compañía. ¿Por qué razón? Realmente no sabemos una razón clara, pero podemos pensar, podemos deducir por 1 Samuel 3:1, que dice que la palabra del Señor escaseaba en días de Samuel. Esta compañía de profetas seguramente fue levantada por Dios y organizada por Samuel para tratar con los asuntos que se suscitarían en los primeros años del reinado de Saúl y más tarde en la división del reino. La función de la escuela profética puede ser resumida en lo poco que nos dice la Escritura acerca de ella. Vemos entre sus funciones que era 1 Samuel 10, del 10 al 13, profetizar. Luego en 1 Crónicas 25, del 1 al 5, nosotros leemos que hay una conexión entre profetizar y usar los instrumentos musicales. Porque cantar a Dios involucra un aspecto profético, porque incluye exaltación, exhortación y enseñanza. Colosenses, usted recordará que nos dice precisamente esto. Leemos nosotros en Colosenses 3:16.
la palabra de Cristo more en abundancia entre vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cantos espirituales. El pastor Sam Waldron dice que la alabanza es una expresión profética y muestra de ello es que los cristianos podemos alabar al Señor aún en tiempos de tribulación. La tercera función de esta escuela de profetas la encontramos en 2 de Reyes 6 del 1 al 7. Y podemos ver acá que durante la escasez y la hambruna que abatió la tierra en aquellos días y el surgimiento de la adoración a Baal bajo el reinado de Acab, los profetas encontraban consuelo, ayuda y comunión viviendo juntos. Posiblemente era en esas instancias en donde el entrenamiento profético de estos profetas se llevaba a cabo. Por lo menos podrían aprender juntos viendo los ministerios de Elías y Eliseo en acción. Segunda de Reyes 9, del 1 al 5, nos dice que Eliseo lleva a uno de los hijos de los profetas para ungir a Jehú como rey de Israel. Así que vemos ahí varias incursiones acerca de esta escuela de profetas y eso es lo único que nosotros podemos saber acerca de esto. Ya de ahí el mandato a ir y hacer una escuela de profetas y entrenar profetas no es parte de los mandatos para la iglesia hoy en día. Son situaciones particulares de ese momento. Luego llegamos al ministerio de Elías y Eliseo. Elías y Eliseo tienen ministerios contrastantes. Mientras que Elías es llamado para confrontar al pueblo por adorar a Baal, Eliseo, por otra parte, es llamado para animar al remanente fiel, recordándoles a la gente que Dios es el libertador de su pueblo y que lo hace con poder porque Dios tiene poder sobre la muerte. Así que estos ministerios de Eliseo y Elías vienen a constituir un paralelo muy interesante entre los ministerios de Juan el Bautista y Jesús. Y de esta manera llegamos al legado de los profetas escritores. Es difícil, mis hermanos, desestimar la importancia de estos profetas escritores, principalmente por su denuedo en la proclamación de su mensaje a expensas de sus propias vidas, así como también por la complejidad literaria de sus composiciones. Nada en el antiguo Oriente cercano se compara a los escritos de estos profetas. Sus obras resaltan la venida de aquel profeta del que habló Moisés. Tenemos, por ejemplo, un Amós que presenta un león que ruge desde Sión. Jeremías que revela que vendría un nuevo pacto. Tenemos a Isaías 61, en el capítulo 61 que manifiesta que vendrá un profeta que anunciará las buenas nuevas de salvación. Joel 2 mira hacia el día en que el Espíritu va a ser derramado sobre toda carne y todos los hombres profetizarán. Malaquías 4:5 dice que vendrá el Espíritu de Elías para reconciliar el corazón de los hombres para con los hijos y el de los padres para con los hijos y de los hijos para con los padres. Así que durante este tiempo de mayor intensidad profética, donde uno pensaría que la venida del profeta que anunció Moisés está cerca, uno tendería a pensar que como todos los profetas escritores están escribiendo acerca de él, están profetizando de él, entonces tiene que ser que ya viene. Pero de pronto sucede lo inesperado. 400 años de silencio. 400 años de silencio. Hermanos, ¿qué haríamos si el Señor nos quitara su palabra? Seguramente exclamar como Pedro: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Hermanos, un día sin la palabra de Dios es la muerte para un cristiano.
Es la muerte para un creyente. ¿Se imagina entonces 400 años? Nuestros países no tienen más de 200 años de existir. Recientemente, el año pasado, celebramos nosotros el bicentenario. Me imagino que Guatemala está casi igual y El Salvador también. Imagínense, apenas 200 años. Ni siquiera podemos dimensionar lo que serían 400 años. Tenemos menos de existir como nación que lo que el Señor guardó silencio. Pero un día comienza a hacer eco en las montañas de Judea una profecía de Isaías. Isaías 43. Voz del que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Dios rompe el silencio con la estruendosa voz de un profeta llamado Juan el Bautista, proclamando a la manera de Elías: arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. Los judíos estaban admirados por este nuevo ministerio. Es un ministerio que había surgido en el desierto y querían saber quién era este hombre, cuál era su propósito, cuál era su función. Así que mandan a los levitas y a los sacerdotes a preguntarle quién es él, si él es el profeta. Miren lo que dice Juan 1:21. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? No soy. ¿Eres tú el profeta? Y entonces Juan categóricamente dice que no. El verso 25, le preguntaron entonces y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Los judíos estaban esperando realmente ese profeta del que habló Moisés en Deuteronomio 34:10. Pero Juan el Bautista manifiesta enfáticamente no serlo, sino al contrario, él les responde en el versículo 26. Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. El interés de los judíos por saber si él era el profeta, manifiesta claramente, hermanos, que la revelación profética hacía mucho que había cesado. Este tema se referencia más en el período macabeo. Por ejemplo, en uno de los libros apócrifos, Primera de Macabeo 4:46, 9:27 y 14:41, habla claramente de que es un asunto de conocimiento general que la actividad profética había dejado de proliferar hace mucho tiempo. De manera que la gente en el primer siglo estaba ansiosa por encontrar un profeta que terminara con aquel silencio de Dios, que hablara la palabra de Dios y que restaurara al pueblo de Dios. Juan le responde diciendo: no soy yo, pero viene detrás de mí. Y cuando se cumplió la plenitud de los tiempos, el tan esperado profeta apareció. Y Juan lo presenta con un majestuoso anuncio. Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es así, hermanos, como llegamos a la cereza del pastel. El plato principal, el clímax del ministerio profético. El ministerio de Jesús como profeta. Jesús encaja perfectamente en la descripción que Moisés hizo acerca de aquel profeta. Porque al igual que Moisés, Jesús hablaba con Dios cara a cara. En la eternidad, en su condición del Verbo eterno, de la segunda persona de la Trinidad, Jesús hablaba con el Padre directamente. Y en su ministerio terrenal, cuando la voz del Padre habla desde el cielo, diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en ese momento, mis hermanos, Dios rompió el silencio. La voz de Dios se vuelve a escuchar desde el cielo, anunciar que Cristo
Cristo es el mediador que nosotros esperábamos. Cristo es el profeta que había de venir. Y el Padre habla tanto en su bautizo como en el monte de la transfiguración. Dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ya hablamos de que el ministerio profético es la respuesta de Dios para que el hombre pueda escuchar claramente la voz de Dios sin que el mensaje pueda ser afectado por su pecado. Así que lo que perdió el primer Adán en el huerto, aquella comunión, aquella intimidad y aquella relación cercana con Dios, ahora es recuperada por el postrer Adán, que es Jesús. Jesús reina sobre el pecado, Jesús intercede por nosotros y nos revela ahora la voluntad del Padre. Los tres oficios son reflejados en una sola persona. Jesús se identifica a sí mismo como profeta cuando dice, no hay profeta sino en su propia tierra, Marcos 6:4. La samaritana lo reconoce también como un profeta, le dice, me parece que eres profeta, Juan 4:19. Los discípulos en el camino a Emaús reconocen su ministerio profético. Lucas 24:19, cuando les pregunta de qué vienen hablando, ellos contestan, de Jesús el Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y delante de todo el pueblo. Jesús es un poderoso profeta, tanto en palabra como en oración, sufrimiento y en obras. En palabra, lo vemos en la tentación en el desierto. Cada vez que vienen las tentaciones del enemigo contra él, Jesús contesta y refuta cada tentación de Satanás citando Deuteronomio. En Mateo 7, 28 y 29, la gente estaba asombrada por la autoridad con la que enseñaba la palabra. Porque a diferencia de los fariseos, él no basaba su autoridad en alguien más, sino en su propia palabra. Jesús no era un mensajero. Él habla porque Él es el Señor. En oración, vemos que Jesús ora fervientemente y constantemente en cada evento importante en su vida. En su bautizo, lo vemos en Lucas 3, 21 y 22. El Señor ora. En la elección de los 12, pasa la noche orando, Lucas 6, del 12 al 13. Se retiraba a orar también cuando la fama de sus curaciones llegaba. Eso nos dice Marcos 1:35. En el Getsemaní, antes de ir a la cruz, él se retira y tiene 3 sesiones de oración. Mateo 26:39. Las oraciones eran parte normal del ministerio de Jesús, incluyendo un tiempo de oración prolongada, como lo vemos en el Getsemaní. Vemos también que es un profeta por medio de su sufrimiento. En cuanto al sufrimiento, el mensaje de los profetas siempre, hermanos, siempre encontraba opositores. Y por eso es tan destacado su denuedo en la proclamación de su mensaje. Porque a pesar de los peligros, a pesar de las amenazas, a pesar de las dificultades que tuvieron que pasar, nunca se retractaron del mensaje y lo entregaron con fidelidad. Lo mismo sucedió con Jesús. Su mensaje encontró oposición con la muchedumbre en Jerusalén. Leemos en Lucas 23, del 18 al 25. Encontró la oposición de los fariseos en Mateo 22, del 15 al 22. Encontró la oposición de los escribas en Marcos 11, 18. Encontró la oposición de los saduceos en Mateo 22, del 23 al 33. Y encontró la oposición del sumo sacerdote, Mateo 26, del 57 al 68. También Jesús puede ser visto como profeta a través de sus obras. Jesús demuestra ser el profeta que dice Isaías 61 al hacer todas esas obras. Dice Isaías 61, del 1 al 3. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová.
Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y vimos a través del ministerio de Jesús hacer estas cosas. Es más, cuando Él se para a leer la ley delante de los judíos, Él dice, hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. Jesús continúa, mis hermanos, con su ministerio profético, aún después de su asunción. Después de su asunción al cielo, Él le da al apóstol una mayor revelación de su palabra por medio del Espíritu. Y Jesús continúa activo en el libro de los Hechos como la palabra que provoca que la iglesia sea edificada. Leemos acerca de eso en Hechos 6:7, Hechos 12:24, 19:20, 9:31, 16:5 y 28:31. Jesús es la palabra que causa que los que han de ser salvos puedan ser añadidos a la iglesia. La palabra apostólica y profética se convierte en el fundamento de la iglesia, nos dice Efesios 2:20. Pedro nos asegura que tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha. Segunda de Pedro 1:17. Y la fuente de esa palabra es Dios mismo. El autor de Hebreos reconoce que ahora Dios nos ha hablado a través del ministerio profético del Hijo Jesucristo. Cuando nos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Juan Calvino, en el segundo libro de la Institución de la Religión Cristiana, capítulo 15, dice, Jesús pone fin a todas las profecías. Y es por eso que el ministerio de muchos que se hacen llamar profetas y que dicen hablar de parte de Dios hoy en día, no tienen relevancia alguna porque todas las profecías se cumplieron en Cristo y todas apuntaban hacia la venida de Cristo. Entonces no hay razón ni necesidad para esos ministerios proféticos que proliferan actualmente allá afuera, diciendo que hablan de parte de Dios. Porque en estos tiempos Dios nos ha hablado a través del Hijo. Cuando el Señor vuelva, Él conquistará por su palabra, pues Él lleva el nombre, el Verbo de Dios. Y una espada aguda saldrá de su boca para herir a las naciones, dice Apocalipsis 19, del 13 al 15. La palabra de Dios triunfará, porque Cristo es el gran profeta, pero aún más, porque Él es el Hijo eterno. Quiero invitarlo a que se ponga de pie y que oremos juntos al Señor.